En el primer párrafo, cuán necesarias son las Escrituras para nosotros, habiendo cesado ya las formas en que Dios se revelaba antes, en otro tiempo, a su pueblo. Entonces, esa doctrina nos lleva a nosotros a tomar el valor a la palabra de Dios, de cuán necesaria es para nuestra vida, para cada día, de poder leerla, estudiarla, memorizarla, aprenderla, oírla. Es tan necesaria las Escrituras, hermanos, para nosotros, y debemos tomarle el valor que ella merece porque es la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo la identidad de las Escrituras, y hay varios niños, hermana Lorena también nos recitó los libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, la semana antes pasada, porque la semana pasada estuvo el pastor Vicente. Y entonces vimos la identidad de las Escrituras, de qué libros se componen las Escrituras. Dijimos que se compone de 66 libros y dejamos fuera y explicamos por qué dejamos fuera los libros apócrifos. ¿Por qué no tenemos los libros que la Iglesia Católica Romana tiene, ¿cierto?, en la Biblia? ¿Por qué no tenemos Primera y Segunda de Macabeos? ¿Por qué no tenemos Tobías? ¿Cierto? ¿Por qué no tenemos Judith? ¿Por qué no tenemos las adiciones al libro de Daniel? Entonces vimos eso y la importancia, ¿cierto?, que tiene para nosotros la palabra de Dios y por qué son 66 libros. ¿Alguien recuerda algo de lo que hemos visto que le haya llamado la atención o que tenga alguna duda al respecto hasta ahora en lo que hemos visto de este tema tan importante? Pastor, ¿podría mencionarnos como hacía resumen qué se consideró el canon bíblico para qué se fijaron para considerar cada libro como canónico? Sí. Recuerden que nosotros mencionamos que el Antiguo Testamento estaba aceptado ya en el tiempo del Señor Jesucristo. Nosotros vemos que Cristo cita la ley, los profetas y los salmos, o los escritos, ¿cierto?, que se componen de los 39 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Entonces, por los judíos siempre fue aceptado el canon del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Ahora, en el Concilio de Trento, posterior a la Reforma protestante, 1546, si no mal recuerdo, la Iglesia Católica Romana aceptó los libros apócrifos, lo que ellos llaman no apócrifos, sino deuterocanónicos, dentro del canon bíblico, que son estos 7 libros que les mencioné. Entonces ellos aceptan estos libros como inspirados, como parte del canon. Estos libros fueron escritos en el periodo intertestamentario, o sea, en esos 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Entonces muchos judíos escribieron en ese tiempo porque decían tener revelación de parte de Dios o que la profecía no había cesado, entonces ellos seguían escribiendo de parte de Dios, pero no era así. Dios había cesado su revelación por esos 400 años y Israel no recibió palabra de Dios producto de su pecado. Entonces esos escritos nunca fueron considerados ni por los judíos ni por la iglesia como palabra de Dios. De hecho, les mencioné algunos errores que contenían, les cité algunas partes de Eclesiástico, de Tobías, recuerdan algunos versículos, que señalan herejías, ¿cierto?, o supersticiones o salvación por obras. Por lo tanto, no pueden ser parte del canon bíblico. En el caso del Nuevo Testamento es diferente, porque el Nuevo Testamento sí la iglesia tuvo que definir cuáles libros eran palabra de Dios, porque había muchos más escritos, muchas más cartas que las 27 que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo la iglesia definió o reconoció más bien lo que era la palabra de Dios? Bueno, dijimos porque tenía que haber sido escrita por un apóstol o un cercano a un apóstol esa carta. Sabemos que todas las cartas son escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y cercanos a los apóstoles. Por ejemplo, los evangelios tenemos a Mateo y a Juan, que eran discípulos del Señor, eran parte de los 12, y tenemos a Marcos y Lucas, que no eran parte de los 12, pero sí eran cercanos a ellos. Lucas era cercano al apóstol Pablo. Y dice la palabra que él investigó, indagó. ¿Se da cuenta cómo fue la inspiración? A veces uno piensa que la inspiración es que Dios les reveló directo y ellos comenzaron a escribir. No, la Biblia dice que Lucas investigó, indagó, fue minucioso al momento de saber qué cosas habían acontecido durante el ministerio del Señor, y eso que él indagó, él lo escribió. Y en toda esa indagación y lo que él escribe está siendo inspirado por el Espíritu Santo, está siendo guiado por Dios para no cometer error al momento de escribir la Escritura.
Por lo tanto, la escritura no tiene error. Entonces tenía que ser cercano a un apóstol o un apóstol, el que escribiera la carta del Nuevo Testamento. Tenía que ser reconocida también por la iglesia. Eso se llama la catolicidad o la universalidad de la palabra de Dios. O sea, todas las iglesias de ese entonces, que era una, tenían que reconocer esos libros como palabra de Dios, como inspirados por Dios. También hay un testimonio interno de esos libros que señalan ser palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo dice de primera a los Tesalonicenses que ustedes recibieron esta palabra como palabra de Dios. Pedro dice en su primera carta, dice nuestro amado hermano Pablo, y menciona que lo que Pablo escribió son las escrituras, le dice, las cuales son difíciles de entender, muchas de ellas, y los indoctos tuercen para su propia perdición. O sea, la misma escritura en su evidencia interna señala ser la palabra de Dios, no así los libros apócrifos o deuterocanónicos, como le llama la Iglesia Católica. Entonces, eso es la apostolicidad, que se llama, que fuera escrito cercano a un apóstol, la universalidad o catolicidad, la evidencia interna de la misma escritura que señalase que es palabra de Dios, que no hubiese contradicción en ella, que no hubiese error. Y esos eran los parámetros que se usaban para definir que era o no palabra de Dios. Teniendo eso, y lo otro era el testimonio interno del Espíritu Santo. Y eso lo daba la catolicidad o la universalidad. El reconocer que al leer esos escritos eran diferentes a otros libros. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Que era la palabra de Dios, que el Espíritu Santo da testimonio, ¿cierto?, a nosotros que lo que estamos leyendo, lo que está haciendo este libro es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos santifica, porque produce un cambio en nosotros, que no produce en otros libros. Que solo la palabra de Dios lo hace. Tiene un poder santificador. Entonces eso también la Iglesia lo tomó en cuenta al momento de señalar el canon. Había el libro en cuestión. Recuerden que el canon, tal como nosotros lo conocemos, se reconoció así oficialmente por todas las iglesias cerca del año 400. No es que Juan terminó de escribir Apocalipsis en el 90 y algo y la iglesia ya tenía la Biblia. No, como cerca del año 400, ya la iglesia, podemos decir, todas las iglesias tenían la palabra de Dios completa. Y libros cuestionados como era el de Hebreos, porque Hebreos sabemos que es anónimo, no sabemos quién lo escribió. Entonces, era cuestionado en algún momento si era parte o no del canon. Pero al ver la escritura nosotros de Hebreos, nos damos cuenta que es muy parecida al lenguaje del apóstol Pablo. Entonces son mencionados también personajes ahí. Entonces se reconoció como palabra de Dios sin saber quién la escribió, pero entendiendo la iglesia que la había escrito el apóstol Pablo o un cercano a él, ya sea Apolos, Bernabé, ¿cierto?, alguno de los cercanos al apóstol Pablo. Entonces, eso es lo que la iglesia vio para reconocer el canon del Nuevo Testamento. El del Antiguo no había problema. ¿Alguna otra consulta, hermanos, o algo que recuerden de lo que hemos estudiado? Doctor, una pregunta. Cuando se llega al desarrollo canónico, entendemos, por ejemplo, bíblicamente, que porque lo creemos con una condición propia y tal, que la palabra de Dios que nosotros estamos leyendo es la palabra de Dios. Sobre ella. Pero llegamos en algún momento a las revisiones. Llega un desarrollo de la revisión y no porque sea la Biblia va a ser toda buena. Por ejemplo, hay revisiones que no son proyectos. Hay revisiones que cuando uno las lee, nosotros como dicen cuando uno se queda con la revisión Reina Valera de 1960. Entonces, no podemos cuestionar si la palabra de Dios no tiene falla alguna, no tiene una controversia, no tiene error. Pero cuando llegamos a las traducciones, ahí entendemos también que el Espíritu Santo está activo hoy día, o sea, fallar eso es que la palabra de Dios se imponga o se positiva o se traduzca de otra manera. Pero también podemos ver que hay traducciones que no son son medias raras. Sí. No, excelente, hermano, que mencionó eso. Y vamos a verlo con mayor detalle cuando lleguemos a los siguientes párrafos de la confesión, que nos hablan también de la preservación de las Escrituras. Pero sí, para adelantar eso, que es un tema importantísimo y muy profundo, es un mundo el tema de las traducciones y las revisiones de la Biblia. Nosotros debemos entender que los textos inspirados por Dios son los textos originales, ¿cierto? Los que se escribieron en hebreo, en griego, son los textos que Dios
ha inspirado, y de ahí en adelante Dios ha preservado su palabra, e incluso posterior a la Reforma, aunque hay traducciones previas, pero ya posterior a la Reforma, ha permitido que la Biblia se traduzca a muchos idiomas, ¿cierto? Dentro de esos idiomas, el nuestro. Y dentro de esas traducciones, que son traducciones de los textos originales, normalmente la mayoría de las versiones, de las buenas versiones de la Biblia, son traducciones del hebreo y del griego, como debe ser, ¿cierto? De las fuentes originales, de las copias originales que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y las traducciones pueden siempre mejorarse. Si usted conversa, bueno, hermano Ronald puede saber acerca de eso, que sabe de traducción, que una traducción siempre puede mejorarse, el lenguaje también cambia, el lenguaje va siendo modificado. Por ejemplo, tenemos versiones de la Reina Valera, traducciones de la Reina Valera que son antiguas, o comenzó, ¿cierto?, con la traducción de la Biblia del Oso, por el año 1560 y algo. Y si usted lee la versión al castellano de la Biblia del Oso, que tradujo Casiodoro de Reina, usted no va a entender nada, no va a entender muchas palabras de ahí. Yo una vez la estuve hojeando y no se entendía mucho porque es un castellano antiguo. Muchas palabras que ya son obsoletas porque el lenguaje va cambiando. Entonces tenemos versiones como la 1909 que ya nosotros puede entenderse ya de mejor manera, pero también hay palabras que son tratadas de manera distinta en aquella época. Por ejemplo, salvación aparece como salud. Salud era salvación. Y creo que en Génesis 1 dice en el principio crió, como en vez de crió Dios, algo así. Entonces hay palabras que ya están obsoletas en ese lenguaje. Entonces las versiones de la Biblia han tenido revisiones, 1909, después de revisión 1960, que es la que ocupamos nosotros, ¿cierto? En el culto público por lo menos, ocupamos la versión Reina Valera, porque Casiodoro de Reina fue el que tradujo la Biblia al español, y Cipriano de Valera fue el que fue revisando posteriormente en 1602 la escritura, la palabra, la fue actualizando. Entonces tenemos 1960, hoy día hay versiones de la Reina Valera más modernas. Incluso hace poco acaba de salir de la Sociedad Bíblica Trinitaria una traducción de la Reina Valera, una versión ya más actual, que me parece que es bastante buena. Entonces las revisiones pueden ir mejorando. Hay algunos que amamos mucho la versión Reina Valera. A mí yo creo que no la voy a cambiar hasta mi muerte, probablemente, porque me gusta su lenguaje, me gusta su poesía, me gusta la forma en que expresa cada versículo, y me sé, todos los versículos que me los sé de la versión Reina Valera del 60. O sea, hay una relación ahí romántica con la Reina Valera que no me gustaría cambiar. Y creo que es entendible todavía en cada pasaje para nosotros hoy día. Pero sí hay que reconocer que hay nuevas traducciones, que se han encontrado más manuscritos de la palabra de Dios, más copias, y se han hecho nuevas traducciones. Y muchas de ellas han sido de beneficio para la iglesia, para el pueblo de Dios, como la versión de las Américas, o Nueva Biblia de las Américas, que es una Biblia muy buena, Biblias textuales que se llaman, o otras versiones como la NBI y NTV. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las versiones? Y esto quisiera explicarlo. Hay tres tipos de traducciones en estas versiones de la Biblia. A mí, por ejemplo, la NBI no me gusta mucho. Sinceramente no me gusta mucho porque creo que tiene algunas controversias en su historia. Entonces, no soy muy partidario de esa versión de la Biblia. Aunque no tengo problemas con quien la lea o la revise, pero no es mi favorita. Pero hay distintos tipos de versiones. Por ejemplo, las traducciones textuales de la Biblia, las traducciones dinámicas y las paráfrasis. ¿Cuáles son las traducciones textuales? Aquellas que en su traducción lo hacen palabra por palabra, como justamente la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual. Hay otras que traducen la idea central de los versículos, y esas son traducciones dinámicas, que yo no recomiendo para el culto público. No las recomiendo para el culto público, sí para consultar o para entender mejor un versículo de manera privada en su estudio personal, que son la NBI, la NTV, ¿cierto? Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, son traducciones dinámicas, que no traducen palabra por palabra, sino que traducen las ideas centrales de los textos. Y tenemos paráfrasis, que ya
como la palabra lo dice, parafrasea el versículo y lo trata de explicar de un lenguaje más actual, que se pueda entender como la Biblia lenguaje actual y otras de la Biblia, que esas yo ya no las recomiendo mucho, porque ya pienso que en algunos versos puede hasta cambiar el sentido un poquito. Por ejemplo, una vez revisé Romanos 12, que cita Proverbios 3, cuando dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer pan, si tuviera sed, recuerda, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará, dice Proverbios, lo cita Romanos. Y una paráfrasis lo traduce así, harás que se ponga rojo de vergüenza. Cuando dice, pondrás ascuas de fuego sobre su cabeza, dice, harás que se ponga rojo de vergüenza. Y yo creo que cumple un poco el sentido del texto, pero creo que es más profundo que eso, más profundo que simplemente se ponga rojo de vergüenza, sino que lo lleva a meditar en su corazón, a pensar en lo que está haciendo la otra persona por él, de hacerle bien cuando él le ha hecho mal. Entonces, en ese sentido, no hay que confiarse mucho en las paráfrasis ni usarla como la Biblia principal. Voy a leer todos los días una a lenguaje actual o Biblias así. No, lea como su Biblia primaria, una de traducción textual, recomiendo yo, ya sea la Reina Valera, la Biblia de las Américas, ¿cierto? La Biblia textual. Aunque la Biblia textual es como, por eso se llama Biblia textual, porque traduce demasiado textual la palabra. Por ejemplo, cuando dice que Cristo se hizo hombre, dice se tabernaculizó entre nosotros. Que es la idea de la palabra griega, ¿cierto? Que Cristo hizo tabernáculo entre nosotros, o sea, en él habita la presencia de Dios. Pero traducirlo como tabernaculizó entre nosotros quizás no es tan correcto. Entonces, personalmente, dentro de mis recomendaciones, yo recomiendo la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas, para el uso así diario personal. Y para consulta, yo tengo muchas versiones, muchísimas versiones de la Biblia y consulto en varias versiones para, a veces cuando tengo duda o para entender mejor el texto. Creo que ayuda. Pero en mi lectura personal uso la Reina Valera. Ahora, muchos pueden diferir conmigo en eso, porque en esto hay dentro del mundo evangélico y académico del estudio de la Escritura hay diferencias, y eso hay que entenderlo. Pero no vamos a entrar en eso del tema del textus receptus, que es la traducción que se usó para la Reina Valera, y hay un texto crítico, que es otro tipo de texto que se usó para las traducciones más modernas. Pero eso es un tema más complejo y más académico de las traducciones. Entonces eso, hermano, no sé si respondo un poco su pregunta. Entonces hay traducciones y hay versiones. Entonces las traducciones son a las lenguas y las versiones, ¿cierto? Ya sea Reina Valera, Biblia de las Américas, que van siendo revisadas en el tiempo mientras el lenguaje va cambiando. En cambio, el idioma bíblico, el griego y el hebreo, en que se escribió la Biblia, son lenguas muertas, lenguas que ya no están cambiando, que no van a ir variando. Entonces se pueden tomar y traducir. Pero en todo esto nosotros vemos algo importante, una cosa muy importante. Dios en la historia ha preservado su palabra. Y nosotros podemos confiar que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos el día de hoy y en nuestros idiomas. Y uno dice, ¿será bueno leer en los idiomas si la Biblia fue escrita en griego y en hebreo? ¿Por qué mejor no aprender griego y hebreo y leerlas en ese idioma? Sí, pero es muy difícil que todos aprendamos esos idiomas. Hoy día hay muchas herramientas, diccionarios que nos ayudan a consultar el idioma, el griego y el hebreo, pero es difícil aprenderlo. Y el Señor Jesús avaló las traducciones. Por ejemplo, en la época del Señor Jesús y los apóstoles ya estaba traducida la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Al griego, del hebreo al griego, lo que se llama la Septuaginta. En el periodo intertestamentario fue traducida la Biblia al griego, el Antiguo Testamento al griego. Y se dicen los estudiosos, que el Señor Jesús y sus apóstoles, cuando citan la Escritura en el Nuevo Testamento, usan la Septuaginta. Citan la Septuaginta. O sea, el Señor Jesús avalando las traducciones de la Biblia. Entonces, es una preservación y un milagro del Señor que nosotros podamos tener la Biblia en nuestros idiomas, en nuestras lenguas vernáculas el día de hoy. Y debemos dar gracias a Dios por la preservación de su palabra. ¿Alguna otra duda que tengan, hermanos, respecto a estos temas tan importantes de la palabra de Dios? No voy a ser tan extensos.
es tan extenso hoy. Entonces, nosotros hemos visto la necesidad de las Escrituras, doctrinas importantes. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que entender esto: la necesidad de las Escrituras para el creyente, para la iglesia, la identidad de las Escrituras, qué libros componen la palabra de Dios. Vamos a ver hoy la autoridad de las Escrituras, cuánta autoridad tiene la Biblia sobre nuestras vidas y la vida de la iglesia. Más adelante vamos a ver la suficiencia de las Escrituras, que son suficientes para nosotros y no necesitamos nada en los temas que tienen que ver con nuestra alma, la salvación, la santificación, fuera de la palabra de Dios. Y vamos a ver la perspicuidad de las Escrituras o la claridad de las Escrituras, cuán claras son ellas, ¿cierto?, para nosotros. Y entendemos que en la palabra de Dios hay pasajes claros, cosas que son muy claras y evidentes, y hay otras cosas que necesitan más estudio, que son más oscuras y que debemos estudiarla más profundamente para poder entender. Ahora, toda doctrina fundamental y extremadamente importante en la palabra de Dios está claramente enseñada. Muy bien. Vamos a leer los párrafos de la confesión 4 y 5. 4 y 5, y vamos a ver la autoridad de las Escrituras. Y dice así: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, rápidamente el día de hoy, es por qué la Biblia es autoritativa para el creyente y para la iglesia. ¿Qué quiero decir con autoritativa? Quiero decir que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros. Y ojo, esta confesión tiene un contexto. Recuerden que fue escrita el año 1689. Y hay muchos evidentes, no ataques, pero sí enseñanzas que contrarrestan a la iglesia, a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, la Iglesia Católica Romana enseña que la autoridad de la iglesia, pues la autoridad de la Escritura, depende del magisterio de la iglesia, depende del testimonio del magisterio de la iglesia. O sea, ellos dicen que el magisterio, los líderes, el Papa específicamente, es el encargado de interpretar las Escrituras, y cuando él la interpreta correctamente, entonces esa palabra tiene autoridad sobre la iglesia. Antes no. Pero eso es una aberración a la luz de lo que la Escritura enseña. Nosotros creemos que la Biblia es autoritativa por sí misma sobre la iglesia. No depende de una interpretación del hombre. No depende de que yo les esté diciendo, hermanos, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que ustedes tienen que creer. La Biblia por sí misma tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros la leemos de manera devocional, día a día, cuando tú la lees, ¿cierto? El Espíritu Santo que mora en ti te ayuda, te da claridad para poder interpretar la Biblia muchas veces correctamente y poder aplicarla sobre tu vida y decir, esto es la palabra de Dios, por lo tanto, debe ser obedecido. La Iglesia Católica Romana dice la iglesia es la autoridad, por lo tanto ella decide qué es lo que la iglesia, qué es lo que la Biblia dice o cómo interpreta las Escrituras. Por lo tanto, ella tiene la última palabra, pero nosotros creemos que la Biblia es la que dice a la iglesia qué es lo que debe hacer. Nosotros debemos hacer lo que la Escritura nos enseña, lo que la Escritura señala. Entonces, no dependemos de la interpretación del Papa. No tenemos papas dentro de la iglesia evangélica, aunque lamentablemente pareciera ser así en muchos lugares. Todos nosotros creemos
un evangélico que conoce la historia, conoce la Biblia, va a creer en el sacerdocio universal del creyente. ¿Qué significa el sacerdocio universal del creyente? Que todos somos sacerdotes delante de Dios. Él nos ha hecho, dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes. O sea, tú no necesitas un sacerdote para ir a confesarte. Tú no necesitas un sacerdote para pedirle que interceda por ti ante Dios. Tú puedes ir confiadamente al trono de la gracia delante de Dios. Porque Cristo pagó el precio para que tú lo hicieras. Para que tú puedas entrar confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia. No necesitas venir a decirme a mí, pastor, necesito que ore por mí, porque si usted no ora o no me absuelve, no voy a ser perdonado. No. Sí me gusta que los hermanos me pidan oración, porque cuando hay oración en conjunto, Dios, le rogamos al Señor y Dios va a orar. Va a escuchar cuando dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, dice la palabra. Pero es para tener más oración, no porque mi oración es más importante que la de cualquiera de ustedes. Es la misma oración, porque soy sacerdote y ustedes son sacerdotes. Entonces podemos ir confiadamente al trono de la gracia. No tenemos que confesarle pecados a hombres, sino a Dios. A Dios. Entonces, esta doctrina contrarresta de la autoridad de las Escrituras, contrarresta ese error católico romano y nos dice la confesión que la Biblia debe ser creída y que esa credibilidad no depende de ningún hombre, sino de ella misma. La Biblia tiene autoridad, hermanos. Y ojo, esto tiene implicaciones prácticas para nosotros. Que la Biblia tenga autoridad sobre nosotros significa que la Biblia es la que debe dirigir nuestras vidas. Es la que debe decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer. Que no estamos nosotros para inventar. Y hermanos, ha sido así en toda la historia del relato bíblico. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que siempre mencionamos, el pecado de Nadab y Abiú. ¿Por qué pecó Nadab y Abiú? ¿Por qué fueron consumidos? Porque ellos ofrecieron fuego extraño que Dios, dice la Biblia, no les mandó. O sea, la Biblia es la que nos rige, la palabra de Dios es la que nos rige y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Y Dios nos le había mandado a Nadab y Abiú en su palabra a hacer lo que ellos hicieron. Por muy buenas intenciones que ellos tuvieran, fueron consumidos delante de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios es la que tiene autoridad sobre nosotros. David, trasladando el arca de casa de Obed-Edom a su casa, no se había construido el templo todavía, no había lugar donde estuviese el arca del pacto de Dios, la presencia de Dios, y él adopta una forma filistea para trasladar el arca, como los filisteos habían robado en un momento el arca del pacto y la habían devuelto en carro nuevo, habían tenido enfermedades, recuerdan esa historia, producto de haber robado el arca del pacto, y devolvieron esas mismas enfermedades, tumores de oro para el pueblo de Israel. Y la devuelven en un carro nuevo para que no tuvieran más enfermedad, no murieran más. Entonces, cuando vemos el relato de que David traslada el arca, lo hace en un carro nuevo. Y adoptó esa forma de los filisteos de hacerlo. ¿Era buena la intención de David? ¿Era correcto que él trasladara el arca? Por supuesto. Era la voluntad de Dios. Pero la forma no era correcta porque Dios no lo había mandado así. ¿Cómo Dios había dicho en su palabra que debía ser trasladada el arca? Solamente por los levitas. La tribu de Leví los sacerdotes de la tribu de Leví podían llevar el arca sobre sus hombros con las varas que habían sido hechas de maderas de acacia cubiertas de oro, y así debían trasladar el arca del pacto de Dios. No había otra forma. Y él la trasladó en un carro nuevo, y cuando estaban, dice la Biblia, danzando delante de la presencia de Dios, alegres por lo que estaban haciendo, el carro comenzó a tambalear, el arca se iba a caer, y Usa, un hombre llamado Usa, extiende su mano con buena intención para que el arca no se cayera. ¿Y qué dice? Murió en ese momento. Porque tocó el arca del pacto de Dios. Porque Dios no lo había mandado de esa forma. Entonces, después cuando David se arrepiente de su error, corrige su error, dice, ahora lo haremos, segundo de Crónicas, según su ordenanza. O sea, según como Dios lo ha mandado. Y ya lo hace de manera correcta y con los levitas, y bueno, Dios bendice eso. Porque se hizo según su ordenanza, según su palabra. Hermanos, las cosas que nosotros hacemos, la adoración que entregamos, las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, en la vida personal, en la vida de iglesia, deben ser conforme a la palabra de Dios.
Porque si no es conforme a la Biblia, entonces es fuego extraño, es un error y vamos a sufrir las consecuencias de eso. Entonces la Biblia tiene autoridad. Nosotros rechazamos las enseñanzas católicas romanas, rechazamos los libros apócrifos, rechazamos la interpretación que Roma le da a las Escrituras. Yo recuerdo siempre esto, quizás ya lo he contado varias veces, pero como tengo la memoria lo cuento, no sé si lo he contado. Pero cuando chico, en el colegio, la profesora de religión católica romana me dijo, le preguntamos, no me acuerdo si yo o otro compañero, acerca del libro de Apocalipsis. Siempre hay curiosidad, ¿cierto?, por el libro de Apocalipsis. Y ella dijo, no, el libro de Apocalipsis debe ser interpretado por personas capacitadas, en este caso por los curas o por los obispos que tienen esa capacidad de poder discernir y entender el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en 2 de Pedro? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Toda la Biblia es para nosotros. Podemos interpretarla con el Espíritu de Dios correctamente. Entonces no es para algunos hombres. Tenemos que entender que Apocalipsis es el libro más difícil de entender de la Biblia, o uno de los más difíciles de entender de la Biblia, por el simbolismo, por el lenguaje apocalíptico y figurativo que nos presenta. Pero ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, mi profe ahí erraba en esa enseñanza, me di cuenta obviamente años después. Entonces, la Iglesia romana dice que la Escritura necesita una garantía para poder ser entendida, y esa garantía es la Iglesia. La Iglesia interpreta las Escrituras, y que sin la Iglesia no puede existir esa garantía. Por lo tanto, la interpretación que le den los hombres puede que no sea la palabra de Dios, y no se puede confiar en la Biblia como autoritativa. Entonces nosotros creemos distinto. Nosotros creemos que la Biblia por sí misma tiene autoridad, que la Iglesia no tiene autoridad por sobre la Biblia, sino que la Biblia tiene autoridad por sobre la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la Iglesia y la Escritura es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir solamente un hombre o una institución tiene la interpretación correcta de las Escrituras, porque tendría que decir que la institución es infalible en su interpretación, o sea, no falla, y la palabra de Dios por sí misma puede fallar, o que esa institución está por sobre la palabra de Dios. No, yo tengo que poner a la Biblia por sobre cualquier institución humana. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La autoridad está en ella misma. Calvino decía que ella da testimonio de que es la palabra de Dios, y así como nosotros podemos distinguir, decía, entre el negro y el blanco, la luz y la oscuridad, o lo dulce y lo amargo. O sea, usted puede... ¿Por qué sabe que si sale afuera hay oscuridad? Porque en la oscuridad usted no ve. ¿Por qué sabe que hay luz? Porque la luz usted ve. ¿Por qué sabe que el blanco es blanco? ¿Por qué sabe que el negro es negro? Porque el color se manifiesta, se representa a sí mismo. Al probar algo dulce, usted sabe que es dulce. Al probar amargo, eso amargo va a poner su sabor ahí en la boca. Así también decía Calvino, la palabra de Dios no necesita algo externo que le diga lo que es. La Biblia misma afirma ser la palabra de Dios y ella tiene autoridad. Tiene autoridad. Por ejemplo, la palabra de Dios tiene los mismos atributos que Dios. Por ejemplo, la Biblia dice acerca de Dios que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia también es veraz. La Biblia, la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y es su palabra. ¿Se da cuenta? Está asimilando a Dios con su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios va a tener los mismos atributos que Dios. La palabra de Dios es eterna, dice la misma Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. La palabra de Dios es santa, las santas escrituras, la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces la Biblia tiene los atributos de Dios, porque es la palabra de Dios. Dios es infalible, Dios no falla. ¿O falla, hermanos? No falla. Por tanto, la palabra de Dios tampoco falla, es infalible.
porque es su palabra. Y porque es su palabra, porque es la palabra de Dios, debe ser obedecida. Y ahí entramos en dificultades, ¿cierto? Cuando no obedecemos la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, si tiene todos esos atributos, es verdad, es infalible, es santa, es perfecta, es eterna, entonces debe ser obedecida. Y que deba ser obedecida significa que tiene toda la autoridad sobre nosotros. Toda autoridad sobre nosotros. Entonces la autoridad de la Biblia reposa en quién es su autor. Y el autor de la Escritura es Dios. Si yo hiciera un libro de cómo deben comportarse los cristianos, ese libro no tiene autoridad sobre usted, porque no es la palabra de Dios, porque viene de este pecador, de este hombre que es falible. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de que el autor es Dios. Y este libro no falla. No falla. Entonces, ¿por qué debemos recibir la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué es una autoridad sobre nosotros? Porque viene de Dios. Vamos a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, es una luz que alumbra nuestro camino. ¿Qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No dice cuando la iglesia interpreta bien la palabra es una lumbrera. No, la Biblia da luz por sí misma. Podemos malinterpretar las escrituras, por supuesto, pero el error no está en la Biblia, está en el hombre que malinterpreta las escrituras. Entendiendo primero esto, verso 20, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hablamos de lo que significaba en este texto la palabra inspiración. Es como si Dios mismo haya tomado la mano de esos hombres y haya escrito. Y es tan preciosa la doctrina de la inspiración, hermanos, porque como les dije, no es que Dios simplemente les reveló y ellos escribieron o dijeron la palabra de Dios y quedó ahí plasmada, escrita. No, sino que Dios usó distintos métodos, distintas formas, distintos hombres. Fueron más de 40 hombres los que escribieron la palabra de Dios. Ojo, en un periodo de 1500 años. O sea, el primer escritor, Moisés, es imposible que se haya conocido con el último, que fue Juan, el apóstol Juan. Pasaron 1500 años. Distintas épocas, 3 continentes, Europa, Asia, África. Distintas culturas. Pero Dios inspirando a esos hombres para que la Biblia no contenga ningún error. Dentro de esa inspiración vemos a hombres distintos, hombres sin letras y del vulgo, como los apóstoles. Vemos hombres muy preparados, como Salomón, como el apóstol Pablo. Distintos tipos de hombres, reyes, pastores. Distintos hombres escribiendo la palabra de Dios, pero con un solo autor principal, que era Dios. Dios usó investigaciones, inspiró investigaciones como la de Lucas, inspiró directamente a los hombres dándole palabras, como a los profetas, usó las emociones de esos hombres. Cuando usted lee las lamentaciones de Jeremías, no son las lamentaciones de Dios directamente, son las lamentaciones de Jeremías. Usó toda la tristeza del corazón de Jeremías al ver la condición del pueblo para escribir su palabra. Usó a esos hombres completamente. Vemos los pecados de esos hombres manifestados en la Escritura. ¿Se da cuenta que es tremendo la inspiración y preservación de la palabra de Dios? ¿Podría haberla enviado Dios del cielo a la Biblia? Por supuesto, Él es Dios. Pero quiso usar a hombres comunes y corrientes. Hombres como tú y como yo, hombres sujetos a pasiones, como dice la Biblia, y escribir su palabra.
y que ella no contuviese error. No es que esos hombres no pecaron nunca. David escribió la Biblia y vemos sus pecados manifiestos en la misma Biblia, en la misma Escritura. Pero en el momento que ellos escribieron, fueron infalibles. En el momento que ellos escribieron, no podían cometer error porque estaba el Espíritu Santo guiando sus vidas para que ellos escribiesen la palabra. Entonces, hermano, no sé si tú piensas en esto, pero tenemos un libro tremendo en nuestras manos, un libro sagrado, el libro de Dios, la palabra de Dios, pero un libro tremendamente preservado por 1500 años y después 2000 años más de preservación. Con una cantidad de copias de la Biblia impresionante, más de 25.000 copias nosotros tenemos de las Escrituras. Usted sabe que los libros de Homero, que son antiguos, tienen 5 copias. Muchos de los libros de historia que la gente cree tienen un par de copias y la gente los cree como reales. Y duda de la palabra de Dios que tiene más de 25.000 copias. No hay libro que tenga tantas copias. No hay libro más vendido en el mundo que la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Porque es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada, exhalada, y ahí usa la palabra de Pablo ahí, exhalada por Dios y útil. Y esa palabra útil le da, o podemos sacar de ahí la doctrina de la suficiencia de la Escritura, que la Escritura es útil, necesaria y suficiente para nosotros, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, todo lo que nosotros necesitamos de instrucción, enseñanza, corrección, está en la palabra de Dios, en esa Escritura que es inspirada por Dios. Y que tiene el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, y la palabra perfecto ahí quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta que no necesitamos medios externos para nosotros estar preparados para buenas obras, para ser santificados, para ser salvados? Necesitamos solamente las Escrituras, la palabra de Dios, porque ese es el medio santificador de Dios para con su iglesia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora algunos dicen, obviamente interpretando mal la Biblia, entendiendo mal ciertos versos, no, pero el apóstol Pablo en algunos pasajes dice, aquí hablo yo, no Dios. ¿Ha visto esos pasajes en Corintios? Cuando dice aquí digo esto yo, o hablo como hombre. No está diciendo Pablo que esto no es inspirado y lo otro sí es del Señor. Cuando cita de esa forma el apóstol Pablo está diciendo, cuando así lo dice el Señor, es que Jesucristo, o a través de la revelación que él recibió, ¿cierto? De lo que escuchó acerca de Jesucristo, lo dijo él directamente, lo citó Jesucristo. Por ejemplo, hay un pasaje en Hechos que dice como el mismo Señor dijo, mejor es dar que recibir. Pero no vemos esa frase en los evangelios. Pero los apóstoles lo escucharon, ¿cierto? Y Lucas lo transmite, lo que fue palabra del Señor en el libro de los Hechos. Cuando Pablo también dijo el Señor, está citando palabras que dijo el Señor mismo, que dijo el Señor Jesucristo. Y cuando él dice esto, lo digo yo, no está diciendo que no es palabra de Dios, sino que viene de revelación de él, de parte como palabra de Dios, pero del apóstol Pablo, que es nueva revelación. ¿Ya? Y cuando dice, lo dijo el Señor, está citando al Señor Jesucristo. Pero no significa que eso sea más inspirado o menos inspirado. Algunas Biblias traen las palabras de Jesús en rojo, como si fueran más importantes que las otras palabras. No todo es palabra de Dios. Las que dijo Jesús directamente o las que no salen en rojo. No hay diferencia. Quizás eso puede marcar quizás una confusión, pensando que lo que Cristo dijo en rojo es más inspirado. No, es igualmente inspirado. Porque toda la Escritura es la palabra de Dios. Primero los Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. O sea, Pablo sabía que él estaba diciendo palabra de Dios. Sabía que estaba siendo inspirado por Dios para decir su palabra. Lo recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes.
¿Se da cuenta? Pablo mismo dice que sus palabras, o las palabras que ellos decían, eran palabras de Dios. Eran autoritativas. O sea, Pablo está diciendo, ustedes la recibieron como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Ustedes dijeron, esto viene del Señor, por lo tanto tiene autoridad sobre nuestra vida y debemos obedecerlo. No es algo que a Pablo se le ocurrió decirnos, es algo que viene de Dios, es revelación de Dios. Primera de Juan. Versículo 9, capítulo 5, verso 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios le dio palabra a hombres, Dios le dio revelación a estos apóstoles, a estos santos hombres de Dios, que hablaron, como dice Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros creemos en la Biblia y creemos que es infalible y es autoritativa sobre nosotros porque es la palabra de Dios y en su evidencia interna. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿cómo podemos comprobar que es la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra máxima autoridad? ¿Qué evidencias nosotros debemos buscar? Hay muchas evidencias, podemos hablar de ellas, vamos a mencionar algunas quizás, pero la mayor evidencia que nosotros tenemos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios es la Biblia misma. Porque la Biblia afirma ser la palabra de Dios. O sea, no necesitamos, aunque tenemos y podemos usar esa evidencia externa para hablar de la confiabilidad de la Biblia, nosotros tenemos el testimonio interno de la misma palabra que señala que es palabra de Dios. Y para nosotros la Biblia es la evidencia más grande que tenemos. Entonces yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en mi ser confirma que lo que leo, lo que predicamos, lo que escuchamos es palabra de Dios. No necesito algo externo. No necesito que se encuentre el arca de Noé. No necesito que se encuentren las ciudades que están perdidas de la Biblia. Aunque eso se va a encontrar. Mucho de ello, y se ha encontrado. ¿Cuántas veces nos ha leído una noticia por ahí? Oye, se confirma lo que la Biblia dice que esta ciudad que se encontró. Pero yo no me impacto. No, porque yo creo en la palabra de Dios. Y aunque no lo encontrara, los arqueólogos no encontraran el arca de Noé, no encontraran ciertas ciudades, yo creo en la palabra de Dios porque es la Biblia. Es la palabra de Dios. Ella misma afirma ser la palabra de Dios. No necesito la evidencia externa para creer. Creo lo que dice las Escrituras y el Espíritu Santo lo confirma en mi corazón. Estamos leyendo la poderosa palabra de Dios, esa misma palabra con la que Dios creó los cielos y la tierra. Dice Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos fue hecho por la poderosa palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Y esa palabra eterna de Dios se hizo hombre. Ese verbo eterno de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra eterna de Dios es Cristo. Cristo el Señor. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo en la creación? En Génesis 1, cuando dice la Biblia, y dijo Dios. Ahí está Cristo, porque Cristo es el verbo eterno de Dios, es la palabra eterna de Dios que se hizo hombre. Entonces, ¿cómo nos convencemos de que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es autoritativa? Bueno, esa convicción, dice el párrafo 5 de nuestra confesión, viene del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo está en medio de su iglesia y el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Y esa es una de las evidencias que la iglesia consideró para reconocer los manuscritos que eran palabra de Dios. Entonces tenemos evidencia externa, por ejemplo, la misma iglesia es una evidencia, dice
la confesión, los creyentes que dan testimonio de que esos textos eran la palabra de Dios, son la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han sido santificados, han sido cambiados. ¿Tú cuántas veces nos has dicho, hermano, sabes que estuve leyendo esta semana o tal predicación, me abrió mi corazón, me llevó a cambiar? ¿O no hemos experimentado eso? Porque si no lo has experimentado, hermano, probablemente no eres creyente. Porque la palabra de Dios está actuando constantemente en nosotros por el Espíritu Santo. Has escuchado una prédica, has leído en la semana la palabra de Dios y eso, ¡pum!, impactó tu vida y te llevó a cambiar. ¿Qué otro libro te lleva a cambiar de tal forma como lo has hecho con la palabra de Dios? Ningún libro nos ha transformado más que la palabra de Dios. Entonces, tenemos citas de Spurgeon, ¿cierto? Citamos a grandes hombres y buena la contribución que han hecho estos grandes hombres, la historia de la iglesia, pero ninguna cita, ningún hombre habla como la palabra de Dios habla. Entonces, eso nos da el escuchar predicaciones de hombres grandes del pasado, me lleva a tener más estima en la palabra de Dios, cómo ellos amaban, cómo ellos predicaban la palabra de Dios, me lleva a estimar más la palabra de Dios, pero no es que necesito eso para creer en la palabra de Dios. El testimonio del Espíritu Santo en mi propio corazón es el que me ha convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. La preservación de las Escrituras, para mí eso es algo tremendo. Es una evidencia externa que me alienta a creer más en la palabra de Dios. Por ejemplo, el saber que la Biblia se escribió en 1500 años y está comprobado, hermano, que el libro de Isaías, hay copias de Isaías muy antiguas, que el libro de Isaías se escribió 700 años antes que Cristo muriera en la cruz. Y tú ves las profecías que Mateo cita. El libro más citado en el Nuevo Testamento es el libro de Isaías y los Salmos. El Evangelio está resumido en el libro de Isaías. Como dijo el Señor a través de Isaías. Porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 53. Isaías estaba parado en la cruz, mirando, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, delante de su trasquilador. No, Isaías estaba escribiendo 700 años antes, hermano. Es tremendo. Miqueas 5:2, que es citado por Mateo, 700 años antes. Y tú, Belén Efrata, pequeña eres entre todas las ciudades, de ti saldrá Salvador, de ti saldrá. Miqueas lo había profetizado. Zacarías 9:9, lo predicamos el domingo pasado. Vendrá de Sión el Salvador, montado en un pollino de asna. Escrito cientos de años atrás. ¿Cómo no voy a creer en la palabra de Dios, hermano? Si es un libro maravilloso, si es la verdad. Y Dios ha preservado las Escrituras. Desde que se comenzó a escribir hace más de 3500 años atrás, tenemos más de 25,000 copias de la palabra de Dios. Nadie ha escrito, ningún libro tiene tantas copias como la palabra de Dios. Y usted las junta y no hay contradicción, no hay error. Usted junta el Corán, las copias del Corán y va a encontrar muchos errores. Ponga a escribir a 40 hombres, a 40 médicos sobre un tema y usted va a encontrar diferencias abismales entre ellos. Pero 40 hombres en 1500 años escribieron la palabra de Dios y no hay contradicción en ella. Como les dije, cuando las personas me preguntan a mí o me dicen, no, es que la Biblia se contradice, la escribieron hombres, yo les digo, por favor, díganme. Una vez le dije a un compañero de trabajo, les conté esa historia. Toma, por favor, yo estaba leyendo la Biblia en mi trabajo y me dijo, se acercó a mí ahí, arrogante, para decirme que la Biblia tiene errores. Se la pasé y le dije, por favor, dime dónde está ese error. Porque yo la he leído y no encuentro ese error. Porque lo que dicen son palabras repetidas, repiten lo que escuchan por ahí y nunca han leído la Biblia. Y uno a veces se atemoriza porque piensa que él sabe. No sabe, está repitiendo. No tengas miedo. Deja que la Biblia se defienda. Es un león, dijo Spurgeon. Dile que busque el error. ¿Dónde está? Porque no está. No lo van a encontrar. Y me citó un pasaje de Génesis y yo le expliqué ahí lo que significaba y quedó en vergüenza delante de mis compañeros de trabajo. Pero no era mi intención avergonzarlo, sino de defender la palabra de Dios, defender lo que creo. Aunque la Biblia se defendió sola. Entonces, hermanos, debemos conocer la Biblia para que nadie, como decía un buen chileno, nos meta el dedo en la boca.
para que nadie nos mienta sobre Dios y su palabra. Porque cada vez que uno lee más la Biblia, se enamora más de ella. Mientras va entendiendo más, uno al principio no entiende mucho, pero entiende las cosas quizás más esenciales. Pero cuando vas estudiando, pasan los años, vas leyendo una y otra vez, vas entendiendo y te vas maravillando y wow, uno dice, ¿cómo tiene tanta unión este libro tan grande? ¿Cómo estos 66 libros están tan unidos en un solo tema, en una sola persona? El reino de Dios, los pactos, la redención a través de Cristo y la persona de Jesucristo como el centro de la historia. Y uno puede ver a Cristo en todos los libros de la Biblia. Es impresionante, es tremendo. Hay otras evidencias externas y muchísimas, los milagros de Jesús, por ejemplo, o las obras de Jesús. Muchos escritores que no eran cristianos como Plinio, como Josefo y otros señalan los milagros que Jesús hizo. Siendo judíos, relatan que las cosas fueron verídicas, que no fueron mitos, que fueron historias reales que sucedieron. Entonces, hermanos, no estamos frente a un libro de fantasía. No estamos frente a un libro que tiene simplemente un efecto placebo en nosotros. Que, como dicen algunos, es para los delincuentes, para los que son tontos, para los que no son fuertes, sino que tienen que refugiarse en algo para estar bien. No, hermano mío. Este es un libro sobrenatural. Es la palabra de Dios. Entonces no dejes que te ataque con esas falacias, con esas mentiras. Porque tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y por eso estamos aquí hoy día. Por eso hemos conocido el Evangelio. Porque la luz de Cristo nos ha resplandecido a través de su palabra. La fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la Biblia afirma cientos de veces que es la palabra de Dios. Es perfecto en todo lo que habla. La Biblia no solamente en los temas espirituales tiene razón, sino cuando habla de geografía, cuando habla de ciencia, cuando habla de historia, en todo acierta. Por eso los libros apócrifos no son inspirados. Por ejemplo, un libro apócrifo, no recuerdo cuál, dice que Nabucodonosor fue rey de Asiria. Tiene un problema histórico. Porque la Escritura nos señala que Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Y eso está en la historia, hermano. La conquista de los medos persas está en la historia y está en la Biblia. La cultura griega, cómo impactó a través de Alejandro y Carlos Magno en el periodo intertestamentario, y lo vemos en el Nuevo Testamento que se escribe en griego, por eso mismo. El Imperio Romano, ¿quién de los niños no ha estudiado en historia el Imperio Romano? Y que aparecemos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento con el Imperio Romano ya gobernando. Entonces no me digan que es un libro de fantasía. Es un libro real, poderoso, y que a través de la historia ha salvado miles de almas y las ha llevado al cielo por el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuánto he cambiado? ¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto el Señor ha transformado tu vida por la palabra de Dios? Si no, ¿dónde estaríamos, hermano, hoy día? ¿Y cómo tenemos esa certeza que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos? Por la convicción y obra interna del Espíritu Santo. Termino con esto. Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cristo hablando del Espíritu Santo. Es necesario que Él fuera glorificado, que Él fuera al trono, al cielo, y el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, nuestro guía, nuestra ayuda, viniera y estuviera con la iglesia. Estuviera no solamente con nosotros, sino en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice: los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Pero Él nos guía a toda verdad.
Si has podido ver la verdad de la palabra de Dios, no ha sido por tu propia fuerza, por tus conocimientos, por tus capacidades, es por la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos salva, obra ese milagro de salvación en nosotros y después hasta nuestra muerte nos está santificando, obrando, guiando a toda verdad, enseñando todas las cosas. Cuando tú puedes ver en la palabra de Dios, ¡wow! Eso dice la Biblia. Es el Espíritu Santo quien te está enseñando. El Espíritu que mora en ti. Porque en las promesas del nuevo pacto, el Señor prometió que el Espíritu iba a estar en nosotros. Pondré mi Espíritu en ellos, dijo el Señor. Entonces tenemos el Espíritu de Dios. Hermano, ¿no necesitas tener un doctorado para entender la Biblia? Los grandes hombres de Dios, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos fueron sin letras, como el apóstol Pedro y del vulgo. Por ejemplo, John Owen, una de las mentes más brillantes dentro de la teología, él decía que le gustaría tener, ¿cierto?, la interpretación bíblica, la sabiduría que tenía, por ejemplo, John Bunyan, el escritor del Progreso Peregrino, que no era un hombre tan letrado, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y por eso hablaba y predicaba de esa forma. Entonces, hermano, el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones y nos permite escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú lees la palabra, tú estás escuchando la voz de Dios. Por lo tanto, tenle reverencia, amor, respeto a la palabra de Dios. Porque es la voz de nuestro gran Dios. Spurgeon decía, la palabra de Dios es como un león. Déjala, va a rugir. No tienes que defenderla, no tengo que defenderla, decía él. La palabra de Dios por sí sola se defiende porque es un león. Ella misma afirma ser la palabra de Dios. Y no tengo que buscar evidencias externas para comprobarlo. Un día Spurgeon estaba probando la acústica del templo que se había construido y él en medio de para probar la acústica, él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un obrero que estaba trabajando en el templo se convirtió al Señor ese día al escuchar la palabra de Dios. Simplemente una citación de un verso. Así la palabra de Dios ha transformado miles y millones de vidas, como la tuya y la mía, hermano. Confía en la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Señor, ella es autoritativa sobre nosotros y queremos obedecerla. Queremos, Señor, oír tu voz y obedecer, Padre, todo lo que tú tengas que decirnos. Sigue santificándonos, sigue obrando, Señor, a través de tu palabra. Gracias por ella, porque es perfecta, porque convierte el alma, porque alumbra los ojos, alegra el corazón, hace sabio al sencillo. Así de poderosa, Señor, es tu palabra. Te alabamos, Dios, y bendecimos. Y damos gracias por este tiempo junto a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.